esta vez lo voy a presentar de esta manera porque la clase pasada estaba un poco sensible ahí mi mouse con la diapositiva, entonces vamos a ir bajando poco a poco para que no tengamos ese tira y jala como la clase anterior. Chicos, bueno, vamos a hablar hoy día de control de versiones. Control de versiones actualmente es uno de los puntos más importantes dentro de una factoría de software. Si bien es cierto, muchas empresas que tienen proyectos muy antiguos no lo manejan al 100% por N factores, porque quizás se les complica mucho versionarlo en este momento, porque cada equipo tiene diferentes versiones, copias en sus locales, y se les complica bastante poder llegar a un consenso para poder generar el repositorio. Tienen N factores o demasiados proyectos que tienen que hacer su migración a un repositorio y de esa manera no lo hacen, ¿no? Pero es bueno y es una muy buena práctica que nosotros podamos iniciar con el controlador de versiones, ¿no? Actualmente el más conocido es Git, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de un controlador de versiones, ¿no? Comprender la importancia en el desarrollo de software. En esta clase vamos a poder conocer algunos conceptos y algunas herramientas claves como Git, ¿no? Y si nos da el tiempo, vamos a hacer algunos ejemplos para poder generarlo y poder ver en la práctica cómo nos funciona. ¿Qué es un controlador de versiones? ¿No? El controlador de versiones es un sistema que registra todos los cambios que vamos realizando en un archivo específico o en todo un proyecto, ¿no? Esto nos ayuda a que podamos visualizar todos los cambios a lo largo del tiempo. Nos permite poder cambiarnos entre versiones y poder recuperar alguna versión que ha sido estable en algún momento con algún feature en momento que nos ha funcionado para que nosotros podamos seguir continuando con el desarrollo de esa parte. Uno de los temas que nosotros tenemos con los controladores de versiones es que a veces no entendemos cómo funciona, ¿no? Y actualmente Git es un controlador de versiones distribuido, ¿no? Antes de Git han existido muchos, pero a las finales, en algún momento Git, que su creador es Linus Torvalds, él dijo, no, pues tengo que, lo que existe actualmente como SVN, no, o algunos lo demuestran como Subversion, no se adapta mucho a mis necesidades y él mismo creó su controlador de versiones, ¿no? Y lo llamó Git en ese momento, que podía hacer lo que él deseaba y poder controlar para los proyectos de una manera un poco más distribuida y para que también pueda ser mucho más colaborativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia del controlador de versiones? ¿No? La importancia de un controlador de versiones está en poder tener el historial de cambios. Actualmente, si ustedes manejan su Google Docs, sus Google Sheets, hay una partecita donde ustedes pueden ver quién cambió algo, quién modificó algo, en qué fecha, qué cosa agregó, qué cosa quitó. En teoría, ellos están haciendo en base a un repositorio, están haciendo su propio controlador de versiones de esos cambios en el documento que ustedes están trabajando, para que de esa manera, si alguien pierde algún tipo de cambio, lo pueda recuperar o ver en qué momento él mismo lo pudo haber eliminado o otra persona, ¿no? Pudo haber agregado o quitar esa línea de código o esa palabra que necesitaba, ¿no? O esa terminología incorrecta o correcta. Nos ayuda la colaboración, ¿no? Con esto nosotros podemos trabajar en equipo, podemos intercambiar ideas, podemos resolver conflictos, podemos revisar qué cambio hizo qué persona. Normalmente, si ustedes van con su equipo de desarrollo en sus proyectos que están y instalan todos los plugins necesarios a sus editores, siempre es como que, ok, con esto voy a ver quién fue el culpable, ¿no? El culpable de que esto no funcione. Así de forma irónica, pero a veces es necesario saber qué persona hizo qué cambio, en qué momento del tiempo, ¿no? Para que nosotros también podamos identificar los futuros errores que se puede dar y tomar acciones
respecto a esa persona, ¿no? Porque posiblemente él no conocía la terminología, él no conocía cómo desarrollar ese issue, o quizás no comprendió cuál era la incidencia que tenía que resolver. Entonces puede haber muchos factores, ¿no? Y también nos ayuda a que si existe alguna persona maliciosa que se elimina cosas, nosotros no perdamos ese tipo de código, ¿no? Entonces nos ayuda también con el tema de la seguridad, porque si encontramos un bug en una versión nueva que hemos lanzado, simplemente nos regresamos a una anterior. Si encontramos algún tipo de conflicto o error que hemos hecho en el código, regresamos a una versión anterior. O regresamos o nos pasamos a una versión que esté funcionando correctamente. ¿Ok? Recuerdo en algún momento cuando estaba en clases de la universidad, hace unos años, no tantos chicos, no tantos, pero nos pasó un caso importante. Nosotros estábamos desarrollando en los primeros semestres un proyecto en Qt. No sé si alguno de ustedes conoce lo que es Qt. Ok, Gustavo nos dice que sí, sí conoce, quizás ha desarrollado algo ahí bonito. Es una interfaz gráfica, pero para que lo puedas hacer con C++. Hace años no lo toco, quizás hoy en día ya está mucho más optimizada, mucho mejor. Pero lo que nos pasó es que estábamos haciendo un proyecto con interfaz gráfica, ¿no? Desarrollando con C++. Y en ese momento, en parte de la madrugada, cuando estábamos a horas de entregar nuestro proyecto y estábamos documentando todo lo que habíamos hecho, en un tiro, o sea, ya habíamos hecho el compilado del ejecutable, pero en un tiro de sueño, uno de nuestros compañeros eliminó todo el proyecto. No había forma de mostrar lo que habíamos programado, pero teníamos el ejecutable. Tristemente, chicos, no conocíamos en ese momento lo que era un controlador de versiones, entonces lo que nos tocó fue rehacer todo el proyecto, porque cuando presentamos el ejecutable, funcionaba, pero querían ver qué es lo que habíamos desarrollado porque pensaban que nos habíamos como que jalado ese Excel, ¿no? A las finales era un poco difícil porque no era un ejecutable al 100%, era un compilado que habíamos hecho, entonces solamente funcionaba en nuestra máquina, en la máquina que estábamos presentando. Esto hubiera sido diferente si hubiéramos sabido manejar Git, ¿no? Porque, oye, en un tema de cansancio puede ocurrir ese tipo de errores, ¿no? Por eso muchas veces parte de lo que nos dicen siempre es, ok, tienes un cambio seguro, tienes algo estable, haz un push. Estoy seguro que muchos de ustedes que ya han trabajado en alguna empresa o en algún proyecto colaborativo les han dicho eso. Tienes algo estable, haz un push. No necesitan hacer un push o subir cambios a cada rato. Pueden hacer cuando tengan una idea concisa, algo estable y puedan ya dar que ya sea un cambio sustancial y que les está afectando realmente a su flujo de trabajo. ¿No? Suceden muchos errores actualmente, chicos. Los que no sé si todos acá, algunos saben usar Linux o todos son usuarios Windows. Uy, buena, Gustavo, buena, muy bien. Chicos, cuando nosotros somos usuarios Linux, ¿no? Tenemos ciertas cosas. Yo siento que hay ciertas ventajas sobre los sistemas operativos, en ciertas situaciones, ¿va? Si bien es cierto, Windows nos da todo un ecosistema de poder dar clic, 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 siguiente, 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 y poder instalar ciertas cosas, eso es muy bueno. Windows tiene muchos temas quizás que no comparte Linux con respecto a la parte visual, que los diseñadores, programadores frontend prefieren usar Windows o prefieren usar macOS, ¿no? Pero no mucho Linux. Hay distribuciones de Linux que están comenzando a surgir y mejorar esa parte con respecto al UI, ¿no? Y al UX, al User Experience con el usuario, pero normalmente es más hacia el lado de desarrollo o hacia ciertos cambios que uno puede hacer. Pero realmente, quizás la interfaz sea un poco rara, pero puedes hacer muchas cosas como haces en Windows. A mí me tocó en algún momento, para levantar ciertos proyectos, sinceramente yo veo a veces mucho más sencillo levantarlo en Linux que levantarlo en Windows, porque en Windows hay que dar una serie de pasos, permisos y a veces
no me acuerdo algunas direcciones. Ok, Kike, muy bien, muy bien, muy bien. Ha manejado Windows Server, muy bien. Mira, por ejemplo, Kike ha manejado uno de los Windows Server, que, o sea, si bien es cierto, el 80% de los servidores son Linux, hay servidores en macOS, hay servidores en Windows Server, pero son relativamente caritos, ¿no? O sea, y hay sistemas, por ejemplo, como SAP, aunque creo que ya han sacado alguna versión online de SAP, pero solamente funcionan en Windows y tiene que ser tu Windows Server. Claro, claro, correcto, es correcto. Tienes ahí mucha razón, Kike. Entonces, muchas de estas interfaces, muchachos, bueno, estos sistemas robustos, nos hemos desviado un poco del tema, también manejan sus propias versiones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las cosas del software libre, como puede ser Linux, su repositorio, esa palabra repositorio ahora lo vamos a ver qué es lo que hace, pero nosotros podemos acceder a él y poder crear nuestra propia distribución personalizada como a nosotros nos gusta. Obviamente no es tan sencillo, pero el que conozca un poco de Unix puede hacer ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, muchachos, antiguamente, hace unos años, estoy seguro que muchos de ustedes, los que tengan quizás de 30 para arriba o 29 para arriba, habrán trabajado sus archivos en Dropbox. Estoy seguro que muchos de ustedes, los que no conocían en esos años, sus, un controlador de versiones, subían sus archivitos de programación y todos nos sincronizábamos el proyecto y comenzábamos a hacer cambios. Estoy casi seguro que alguno ha hecho algo parecido. Si no han usado Dropbox, han usado algo parecido. Quizás, bueno, claro, claro que sí. Todos hemos usado Dropbox, claro que sí, Kike. Pero no estoy seguro si muchos de los que ya tienen ahorita 21, 20, quizás tenemos algún compañero acá que tenga esa edad, muy probablemente no lo haya usado, ¿no? Ha usado más OneDrive, Drive y otro tipo de herramientas, ¿no? Pero lo primero que hemos usado en ese tiempo, chicos, ha sido Dropbox. Dropbox, comenzábamos a subir nuestros archivos, en nuestro caso programábamos en C++, nuestro punto CPP y todos hacíamos nuestros cambios y ahí estábamos viendo, ¿no? La desventaja que teníamos, nos tocó un proyecto muy pesado y, correcto, aquí que claro, después salieron Drive, OneDrive, nos tocó un proyecto muy pesado y teníamos que sincronizar más de 1 GB de información. Eso fue un problema poder bajarse toda esa información a nuestras máquinas y mantenerlo sincronizado, se volvía lento. Pero obviamente no estábamos usando una herramienta que era para compartir archivos, para poder guardar tu información de tus documentos y poder tenerlo a la mano en todo lugar, y lo estábamos usando como un controlador de versiones en ese momento. Ya había Git, pero no lo conocíamos. Eso era lo importante a veces cuando uno desconoce algún tipo de herramienta, ¿no? Ya existía eso, pero nosotros lo desconocíamos. Poco a poco, pasando el tiempo, descubrimos lo que era Git, lo que era Subversion, ¿no? Hay muchos quizás que deben tener entre 37, 40 años, y quizás tenemos un compañero acá que tenga esa edad, quizás él ha usado Subversion, ¿no? Ha usado otro tipo de control de versiones y les ha ayudado mucho en su trabajo. Entonces, justo vamos a ver lo que estábamos hablando. ¿Qué cosa es un subversión, no? ¿Cómo funcionaba eso? Entonces, estábamos hablando primero que teníamos nuestras copias locales, ¿no? Lo que pasaba antes o lo que pasa actualmente es que los que no usan OneDrive, los que no usan Drive, ¿no? Los que no usan Dropbox, lo que hacen es comienzan a crear un archivo, ya sea Word, Excel, lo que estén manejando, y comienzan a crear diferentes nombres, ¿no? Lo gracioso es que existe, y lo he visto, aún pasa que sucede eso. Entonces, primero vamos a poner el ejemplo que crean un archivito que lo llaman contrato. Pasa un tiempo, le dicen para corregir algo, pasó N cosas y quiere mantener la versión original, y saca una copia de ese y le pone contrato corregido. Y comienza a crear varias copias hasta que después llega a la final y le pone un nombre como si se pudo, ¿no? Contrato final, sí, ok, algo así, ¿no? Entonces,
Eso es como lo manejábamos anteriormente, ¿no? Luego en el intermedio, los que no conocían esa parte de un controlador de versiones, usábamos Dropbox, ¿no? Pero ya existía lo que era Git y ya existía lo que era Subversion. Pero ¿qué es lo que pasa? Subversion era una manera colaborativa, pero era un sistema centralizado. O sea, cada uno de estos tiene sus errores, no hay sistema perfecto, lógicamente. Entonces lo que hacía, existía un único archivo en el servidor y cada uno se bajaba lo que deseaba modificar y luego lo subía, luego lo subía, luego lo subía, ¿no? Tenía problemas con el tema de poder verificar quién hizo un cambio, a veces se reemplazaban, si no manejabas bien el tema de los nombres, era todo un problema. La verdad es que Subversio, yo lo revisé cuando estaba estudiando, pero nunca lo he usado por completo. Pero sí teníamos algunos profesores que les gustaba usar Subversio. Nosotros somos más de la época de Git. Git es un sistema, es un controlador de versiones de manera distribuida. ¿Qué es lo que pasa? Existe una versión en un servidor, en un repositorio que es remoto, que puede ser el propio Git, puede ser tu propio servidor self-hosting, que tú has levantado tu propio servidor de Git y lo estás alojando ahí, o puede ser algún tipo de gestor de paquetes como lo que puede ser, pero una plataforma de gestor de versionamiento como lo que puede ser GitHub, GitLab, Bitbucket, ¿no? XX programas que existen. Entonces, lo que nosotros hacemos es, existe una versión en un servidor. Pero la ventaja de esto es que cada usuario que se clona este proyecto tiene una versión, o sea, tiene toda la versión que tiene el servidor. Y cuando subimos cambios, esos cambios también se van a ver reflejados en ese servidor. Y este usuario también podría bajarse los cambios que tiene, ¿no? Entonces, se vuelve mucho más colaborativo, mucho más flexible. Hay muchas formas de poder trabajarlo. Ahora, existen algunos ejemplos, ¿no? El más popular es Git, pero también existe Mercurial, tiene la línea de comandos parecida a Git. También lo revisé en tema de estudio. Habremos hecho unos pequeños ejemplos en esos años, pero actualmente Git es el rey, ¿no? Es el rey que está manejando todo, casi la mayoría de los proyectos en un controlador de versiones. Y muchas de las estadísticas actuales que ustedes están viendo con respecto a qué programas son los más utilizados, qué lenguajes de programación son los más utilizados. Los sacamos de los repositorios o de los gestionadores de repositorios que usan Git, como GitHub, ¿no? Entonces, ellos nos dan ese tipo de información. Entonces, ya sabemos que existen, ¿no? Bueno, o existen tres tipos de sistemas, ¿no? El local, lo que ustedes manejan localmente en su computadora, que tiene pues errores, ¿no? Imagínense que ustedes tienen ese tipo de copias, vamos a decirlo que se malogra su disco duro y no hay manera de recuperar su información. Perdieron todo esto, ¿no? Imaginemos que ustedes lo tienen en un subversio, lo están manejando, lo pueden recuperar, lógicamente, pero si alguien comete un error, era muy complicado poder resolver esos conflictos. Y ahora, si pasara algo en sus proyectos, su computadora se malogra, lo formatean porque tienen que realizar ciertas acciones o instalaron algún paquete que hacía conflicto con lo que están haciendo y tienen que reinstalar todo. Básicamente instalan Git, configuran sus llaves y ya están con el proyecto en su versión más actual. La desventaja que yo miraría con Git es que ustedes comiencen a trabajar muchas horas y no hagan ningún cambio o no suban ningún cambio al servidor remoto y todo lo tengan en su rama local. O sea, que todos sus cambios se encuentren acá y no lo hayan subido acá. Aunque no lo crean, muchos de estos casos o muchas de las cosas de pérdida de información es por esta práctica, de que los desarrolladores están en la zona, vamos a decirlo, están desarrollando, están recontra concentrados en lo que es en su tarea que están haciendo. Es una tarea muy compleja de muchas líneas de código, pero no se tomaron el minuto para poder, cuando ya tengan una funcionalidad un poco más estable, de poder subir esa idea
al servidor remoto. Y aunque no lo crean, chicos, por la ley de Murphy, ¿no? Lo que les pasa es que algo sucede. Instalaron un mal paquete, instalaron un software que no debían, el disco se les malogró, eliminaron un archivo que no debían y no saben cómo recuperar esos datos. Entonces, lo que pasa es que todas tus horas de trabajo lo perdiste. Entonces, se les recomienda siempre, muchachos, que lo primero que hagan es, cuando tengan un extracto de su funcionalidad estable, lo puedan subir a su servidor remoto, para que si sucede algún tipo de problema, ustedes puedan recuperar esa información en cualquier momento y puedan continuar trabajando. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda hasta el momento, chicos, con respecto a lo que estamos hablando hasta el momento. Quizás alguien quiera acotar algún tipo de incidente que también les haya pasado, alguna anécdota. Va perfecto. Entonces, conceptos de Git. Estos son los conceptos básicos que vamos a ir trabajando con Git. O sea, estos son los conceptos que hay que entenderlo, ¿no? ¿Qué es un repositorio, no? Es la palabra que he estado usando a cada rato, pero que los que no sepan qué es un repositorio, ¿qué es, no? Es un lugar donde se almacenan todos los archivos y el historial de cambios. Ese es un repositorio, ¿no? Un lugar donde se almacenan todos los archivos y el historial de cambios. Es un commit. Esta palabra también lo van a escuchar bastante. Ya has comiteado tus cambios, ya has subido tus cambios, ¿no? Es el registro de un cambio en el repositorio con un mensaje descriptivo. Ahora vamos a ver en un momento más cómo son los mensajes. O sea, a las finales ese mensaje tiene que ser corto y conciso. No necesitan poner 20 párrafos de descripción del proyecto. Lo que se quiere es hacer la idea general de lo que han estado programando, ¿no? Por eso es bueno de que ustedes cuando suban su cambio sea por fragmentos pequeños, por pequeños commits, porque esos commits les va a ayudar a ustedes a poder visualizar qué es lo que habían programado en algún momento. Sucede muchas veces de que cuando ustedes están programando algo, vamos a hacer que han hecho una funcionalidad que elimina un conjunto de datos a través de un servicio, ¿ok? Y en ese momento tenían una idea específica del desarrollo. Ustedes agarraron, lo comentaron, ¿no? Pusieron esta línea de código, hace tal cosa, porque todavía lo tenían en una etapa de idea. Y agarran y suben ese commit y suben a su repositorio, a su repositorio remoto. Pasa que viene su product owner o su líder y le dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar un poco la lógica porque quizás lo vamos a tomar desde este punto de vista. Entonces ustedes agarran todo eso lo que habían hecho, lo eliminan y vuelven a colocar la nueva funcionalidad, lo modifican y presentan, ¿no? Suben, hacen su commit y presentan su nueva tarea. Pero por cuestiones de destino, el cliente da un paso atrás y dice, no, la funcionalidad que teníamos anteriormente me gustaba más. Entonces, ¿qué hubiera pasado si ustedes no hubieran hecho ese commit previo, cuando tenían esa funcionalidad previa, y quizás ha pasado más de un mes y ustedes no se acuerdan cómo funcionaba o en ese momento no se acuerdan esa lógica que habían implementado para poder realizarlo? Simplemente lo perdieron. La memoria, chicos, del ser humano es lo más frágil del mundo. Somos quizás los seres más inteligentes que podamos haber. Tenemos la opción de seguir aprendiendo, pero tenemos la memoria frágil. Si no lo anotamos, si no escribimos, si no lo tenemos en algún lugar, nosotros no nos vamos a acordar, porque muchas de las ideas que nosotros tenemos es en base al momento. Y quizás en ese momento, la funcionalidad que he programado es lo que se me ocurrió y era mi mejor camino. Y muy probablemente, cuando lo intente hacer de nuevo, no voy a saber qué es lo que hice. O lo voy a programar de una manera diferente. Eso es lo bonito de la programación. Nunca
hay una misma respuesta, por más que seamos la misma persona que estamos programando la misma tarea. Lógicamente hay ciertos eventos o funcionalidades o incidencias que ya tienen un patrón necesario, pero nunca programamos dos veces igual. Así como no firmamos dos veces igual, tampoco programamos dos veces igual. Cada cierto tiempo, por la experiencia quizás que hemos tenido en ese momento, la nueva experiencia que tenemos ahora, vamos a programar de manera diferente. Vamos a declarar nuestras variables de manera diferente. Esa lógica que tenemos de hoy con lo que teníamos ayer va a ser diferente. Entonces, es bueno de que nosotros podamos guardar ese historial de cambios, ¿no? ¿Qué es un branch? Algunos lo llamarán ramas, otros lo llamarán branch, pero básicamente es una línea de desarrollo que te permite trabajar en paralelo sin afectar la rama principal. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Vamos a suponer que existe una versión estable y ustedes tienen que generar una nueva incidencia o tienen que agregar una nueva condicional a una función. Tienen dos opciones. Trabajan sobre la misma rama principal, el branch, que lo vamos a llamar master. Bueno, antes se llamaba master, ahora por nomenclatura lo llaman main. Y suben su cambio. Y ese cambio que ustedes han hecho genera un error, genera una incidencia, ¿no? Lo que pasa en ese momento es que hemos dañado el código original que ya funcionaba, que era estable, y lo tenemos en el servidor, están haciendo pruebas. Entonces, muchas veces eh, sucede este tipo de, aunque no lo crean, es una de las incidencias más comunes actualmente, de que no han querido trabajar en una rama diferente con otro nombre y cancan la información en producción, en desarrollo, y no hay cómo controlar ese flujo de trabajo, ¿no? Entonces, siempre se recomienda, chicos, que de la rama principal que están trabajando, se creen una nueva rama y ustedes puedan implementar las nuevas funcionalidades. Obviamente, la empresa donde están trabajando o si es un proyecto propio, ustedes deben tener diferentes ambientes. Particularmente, lo normal en un proyecto pequeño es que siempre usen dos ramas o dos etapas de proyecto. Uno que es la de desarrollo y otro lo que es la de producción. Es lo más típico que van a encontrar en una empresa de desarrollo. Dos ambientes, desarrollo y producción. Pero no necesariamente esos dos ambientes siempre funcionan de la manera correcta, porque recordemos de que nuestro ambiente de desarrollo es el ambiente donde nosotros como desarrolladores podemos meter mano a todo. Podemos malograr algo y recuperamos la versión anterior. Podemos subir algo que, no que estamos probando y que no debe, o sea, y que no funciona de la misma manera, de la manera correcta y puede, o sea, caerse desarrollo. Pero no pasa lo mismo con producción. Uno de los problemas que más se tiene cuando tenemos un ambiente de desarrollo es que nosotros llenamos datos de prueba. Y muchas veces esos casos de prueba no los tenemos en el ambiente productivo. Entonces, ahí van a recordar la frase que siempre decimos cuando desarrollamos, es que en mi computadora funciona, en mi máquina funciona, ¿no? Localmente funciona, pero en el servidor de pruebas funciona, pero no en producción. Muchos de estos casos, muchachos, pueden ser diversos los factores. Lo principal es de que, por ejemplo, han hecho una funcionalidad que tiene cierta condicional de validar un dato previo y que en la base de datos de producción no existe. Y no hemos hecho una validación de dato no existente. Y en ese momento se cae la plataforma. Entonces, siempre es bueno que comencemos a documentar ciertos factores, ¿no? Entonces, la idea de que siempre podamos trabajar sobre las ramas es una muy buena práctica porque así tengamos un ambiente de desarrollo. Yo puedo jalarme la información que tiene el ambiente de desarrollo, pero mi nueva incidencia, mi nueva tarea, mi nueva funcionalidad, lo debo trabajar en una rama aparte. Puede pasar cualquier cosa en esa rama aparte, lo puedo eliminar si deseo, si es que lo que estoy haciendo no está bien y deseo rehacer una nueva versión, lo elimino, pero no toqué la versión que tenemos en el servidor. Entonces es muy importante
que se hagan una costumbre de que siempre creen una rama de trabajo, ¿no? Ahora, esto sucede más con los trabajos colaborativos, porque también sucede de que son ustedes los únicos desarrolladores. Pero así sean ustedes los únicos desarrolladores, es bueno de que ustedes agarren y creen una nueva rama de desarrollo. ¿Va? Entonces, ¿qué es un merge? Esto es como que el proceso último que nosotros hacemos para poder juntar esos cambios, ¿no? Nosotros combinamos las diferentes ramas con las diferentes funcionalidades que tenemos para que se puedan subir a producción, a desarrollo. Entonces, antes de que se me pase la idea, normalmente en los proyectos pequeños tenemos dos ambientes, desarrollo y producción. Por lo tanto, tenemos dos ramas, desarrollo y producción. Producción viene a ser la rama main. Pero sucede a veces de que tenemos una tercera rama, que podría ser la rama de staging, que es como una rama de preproducción. En esta rama de preproducción tenemos los cambios, o se debe realizar los cambios cuando hacemos las pruebas de lo más cerca al servidor de producción que tengamos. ¿Ok? Entonces, chicos, pasamos a un poco la parte más práctica de esta parte del curso, ¿no? Configuración de Git. ¿Alguno de ustedes actualmente nunca ha configurado Git? ¿Nunca ha instalado Git? ¿Nunca ha usado Git en su computadora, en el trabajo? ¿O nunca supo cómo funciona Git? Ok, parece que todos sí hemos usado en algún momento Git. Entonces, para los que no han usado, Git lo puedes instalar por línea de comandos, si eres usuario de Mac o de Linux, o puedes bajarte, o puedes instalar sistemas, dice, ok, va perfecto. Les voy a compartir un momento el navegador, en mi momento. Ok. Para los que no han usado Git de, de alguna manera, para los usuarios de Windows, existe lo que es Git Bash, ¿no? Ustedes pueden instalar Git Bash tanto en Linux, en Mac o en Linux. Se descargan el exe, el ejecutable, y le dan siguiente, siguiente, siguiente. A los usuarios de Windows, los que les va a salir una nueva terminal. Cuando ustedes lo instalen, les va a salir una terminal que se llama, lo buscan como Git Bash. Es una terminal, es como una emulación de Unix que tiene ahí de GNU. Entonces ustedes van a poder correr los comandos de Linux en esa parte de esa terminal en específico. ¿Por qué hacen esto? Porque Windows en realidad no usa o no es totalmente compatible con Unix, ¿no? O sea, si bien es cierto, toma parte de Unix, pero Windows es un sistema personalizado que tiene sus propias líneas de comando. Entonces, de esa manera, ustedes van a tener Git en Windows. Ahora, yo les recomiendo, muchachos, de que siempre, siempre, siempre se aprendan las líneas de comandos. También existen interfaz gráfica para que ustedes puedan hacer un push, pueden hacer un commit y puedan hacer ciertas cosas. Normalmente, por ejemplo, existe GitKraken, existe GitHub Desktop y existe uno más que no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo puedes manejar a través de una interfaz, ¿va? Normalmente lo he visto que lo usan los usuarios de Windows, pero actualmente lo usan por ciertos motivos, quizás prácticos, de mostrar algo, pero ya se están acostumbrando a poder usar las líneas de comando. ¿Por qué es importante de que puedan aprender las líneas de comando? Es importante de que ustedes puedan usar las líneas de comando porque como desarrolladores va a haber algún momento que nos va a tocar usar un servidor en Linux. Va a haber. Y es necesario de que ustedes sepan cómo jalarse ese repositorio, cómo hacer un pull, cómo hacer un push, cómo hacer un git clone y N tipo de funcionalidades en una terminal. Esa terminal no tiene ningún tipo de interfaz. Ustedes van a estar escribiendo, van a ver puro texto y es un poco más complicado de poder ejecutar si no estamos muy acostumbrados a hacer. Por eso les recomiendo siempre de que ustedes puedan practicar
y puedan revisar lo que es la línea de comandos de Git. Para esta clase, para esta sesión, vamos a trabajar y vamos a revisar las líneas de comandos más usadas, ¿ya? Porque Git es enorme. O sea, las líneas de comando más usadas quizás sean 7, 8 que van a haber actualmente, pero existe más de 1000. Entonces, cada uno tiene una funcionalidad normal para un tipo de problema. ¿Ok? Entonces, para los usuarios Linux es mucho más fácil, ¿no? Si ustedes están usando Ubuntu, le mandan algo como un sudo apt install git, ¿no? Si están usando Mac, pueden instalarte un gestor de paquetes llamado Brew y ponen brew install git. Entonces va a depender mucho del sistema operativo que ustedes estén manejando. Perfecto. Ahora voy a volver de nuevo a las diapositivas. Entonces, una vez que ustedes han instalado Git, lo primero que deben hacer es poder configurar su nombre y su email, porque eso es como lo van a tener en su push, va a salir de esa manera. La información que ustedes tienen cuando trabajen colaborativamente va a salir con esta información que ustedes están seteando. Entonces, una de las configuraciones es git config --global user.net. Y acá ustedes ponen su nombre, ¿no? Podría ser Jorge García o podrían poner su seudónimo. Muchos de los desarrolladores actualmente usan mucho su seudónimo, ¿no? Ese es como les gusta que les conozcan. Entonces, eso lo pueden manejar como ustedes deseen. Y lo segundo es git config --global user.email, el correo electrónico que les va a salir para que ustedes puedan revisar quién es la persona que está trabajando en ese momento. ¿Ok? Luego de eso, vamos a hablar un poco del flujo de trabajo básico de Git. Tenemos dos tipos de usos o dos tipos de formas de inicializar un repositorio, un proyecto. ¿Ya? Cuando nosotros creamos un proyecto nuevo, puede que ese proyecto no exista, ni siquiera el repositorio, pero nosotros queremos de que tenga Git. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es poder decir, oye, ¿sabes qué? Este proyecto nuevo que quiero hacer, quiero que tenga Git, esté relacionado con Git. Entonces, corro el comando git init. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué pasa? Ya tengo el repositorio y lo que quiero hacer es bajarme ese repositorio a mi local. Uso git clone, ¿no? Agregar cambios, git add. Acabo de hacer un cambio en un archivo y uso el comando git add. Quiero comitear esos archivos, quiero como que ya prepararlos para subirlo al servidor, al repositorio remoto, git commit, ¿no? Acá ustedes están viendo una línea de comandos. Los que no están muy afectos a esto, van a ver estas palabritas seco y quizás no lo conozcan, pero son palabras que ustedes pueden usarlo en Linux, ¿va? Entonces, lo que están haciendo está iniciando un proyecto, está diciendo, ¿sabes qué? Escribe hola mundo en este archivo, archivo.txt. Luego, agrégalo, ¿no? Agrega los cambios, prepáralo para que lo puedas comitear y luego comitéalo con este comando. Entonces, vamos a irnos a la práctica, muchachos. Vamos a hacer algo bonito. Les voy a compartir mi pantalla. Acá. Lo que estamos viendo es una terminal. Esta terminal es Warp. Es una terminal que me ha gustado últimamente, pero vamos a hacer el ejemplo que estábamos haciendo. Voy a crear una carpeta. Normalmente ustedes, los que son usuarios Windows, dan clic derecho, crear folder y le dan el nombre de la carpeta. En Mac también lo podemos hacer, ¿ok? Pero lo vamos a trabajar en línea de comandos. Entonces, vamos a usar el comando para crear carpetas en Linux, ¿no? Y se llama mkdir. Mkdir y vamos a darle un nombre al folder que queremos crear. Vamos a crear folder clase 2. ¿Ok? Doy Enter. Entonces, le doy ls. Si ustedes usan usuario Windows y están usando su CMD, hacen el comando dir
y creo que existe otro comando, ahorita no recuerdo muy bien, y vamos a ingresar a la carpeta, que es clase 2. Entonces vamos a poner CD. Los que han usado su terminal o su shell de Windows saben que para poder ingresar a una carpeta, a un disco, a una ruta, usan el comando CD. Ese es igual para todos los sistemas. Entonces vamos a poner clase 2. ¿Ok? Entonces, vemos que en clase 2 no hay nada. Es un archivo vacío. Acabamos de ver la lista de archivos y no tenemos nada. Tenemos dos opciones. Podemos crear ese archivo manualmente usando el comando touch, ¿ok? Y le vamos a llamar, por ejemplo, no sé, le vamos a llamar este file.txt, ¿ok? Y creas tu archivo. Si le damos ahora ls para que haga la lista, van a ver que ahora existe el archivo file.txt. Bueno, text le puse, no txt, ¿ok? Ahora, yo quiero que en esta carpeta, si ustedes se dan cuenta, no existe nada más, solamente existe file.txt. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Quiero que este proyecto tenga Git. Entonces, voy a dar el comando git init. ¿No? Entonces, nos manda un tema de que, bueno, estamos usando un nombre de initial branch, ¿no? El initial branch lo ha colocado como master. Recuerdan que les dije que, bueno, antes se usaba master, ahora lo puedes usar main. Hay una forma de poder cambiar esta parte. Ahora vamos a entrar a eso. Pero ahora estamos diciéndole que vamos a usar Git. Lo que pasó ahora es que si nosotros damos ls, perdón, ls-la, porque lo que pasa es que al dar git init se crea un folder oculto, ¿ya? Este folder oculto se llama .git, se va a llamar de esa manera, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, una parte un poco rara es que van a ver que en los permisos, no vamos a entrar mucho en detalle de estos permisos, pero tiene un arroba al final. Es por eso que les digo que es un archivo oculto y tiene otro temita más que es solamente visible para cierto tipo de grupo de usuarios. ¿Ok? Entonces, lo vamos a poner ahora de una manera un poco más gráfica para que lo podamos entender. Voy a lanzarlo con mi Visual Studio Code y lo abro. Si se dan cuenta, ahora existe el file.txt, ¿no? Entonces, nosotros podemos poner acá todos los cambios que queremos hacer, ¿no? Hola, mundo. Perfecto. Ahora, lo vamos a lo vamos a minimizar y vamos a colocar un comando que después lo vamos a ver, pero se llama git status. Git status nos dice que en qué archivos nosotros hemos hecho qué cambio. ¿Ok? Entonces, vamos a regresarnos un ratito a las diapositivas. Nosotros hemos hecho, en este momento no hemos usado esta parte del mundo, pero vamos a hacer solamente para el ejemplo, ¿ya? Lo vamos a copiar por métodos prácticos y lo vamos a pegar. Estoy seguro que todos me han entendido en la explicación, pero han visto de que no existe el archivo .txt. ¿Qué creen que es lo que va a pasar? Ahí pónganme los comentarios en el chat, muchachos. ¿Qué creen que es lo que va a pasar cuando corra ese comando? ¿Alguien se anima a poner o a decir qué es lo que va a pasar? Sí. Muy bien, Jesús. Crea el archivo. Jesús ya conoce todo lo que es Linux. Ah, no, me estás preguntando, Carlos. Muy bien. Crea el archivo y le coloca el texto que le estamos mandando que se llama Hola Mundo. Vamos a revisarlo. Le vamos a dar Enter. Como han podido ver, no existe ningún tipo de error. Nos ha dejado pasar. Entonces, vamos a irnos al editor. Si se han dado cuenta, ahora creó el archivo .txt y le colocó el mensaje Hola Mundo. Muy bien, Jesús, muy bien, Carlos. Les agradezco mucho la participación. Este es un poco, chicos, son comandos de Linux. Los que no estén muy familiarizados con esto, no se preocupen, es un tema de práctica, pero les recomiendo de que siempre revisen cómo funciona, porque créanme
lo van a necesitar en algún momento de su carrera profesional. Es algo que lo tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, estábamos hablando de que nosotros podemos usar este archivo git add para poder preparar los cambios y poder mandarlos a que se suban a los repositorios remotos. Entonces, si damos de nuevo git status, vamos a ver que acá está en rojito. Ahora, chicos, esta parte de acá de que esté coloreado es porque yo he hecho una configuración, pero hay formas de hacerlo. Si están usando su CMD PowerShell, es muy probable que no les salga coloreado, pero ustedes lo pueden configurar para que sea con algunos comandos de Git. ¿Ok? Pero nos está diciendo de que tenemos dos cambios en estos archivos. Entonces, van a ver lo importante que es la línea de comandos. Y yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que me agregues. Quiero que lo prepares para que podamos subir los cambios. Para que nosotros subamos los cambios, si se han dado cuenta, vamos a regresarnos a las diapositivas, ven que están diciendo, agrega los cambios que hemos hecho de este archivo. ¿Ok? En particular. Pero, ¿qué pasa si tengo muchos archivos que he cambiado? ¿Cómo creen que ustedes harían para que lo prepare para todos los archivos? ¿Alguien conoce cómo pueden hacerlo? Sería git add espacio qué cosa. Ok, Gustavo dice git add -a, muy bien, mayúscula. ¿Qué más podrían usar? Ah, vamos a probar primero lo que nos dice Gustavo. Muy bien, el add punto. Muy bien, Uberman. Podemos usar el a punto o el a menos a. ¿Ok? Vamos a usar el a punto. Y nos vamos a dar cuenta de que si damos git status de nuevo, ahora lo he colocado de color verde, ¿no? Y tenemos los cambios. ¿Ok? Vamos a quedarnos hasta acá porque como no tengo un repositorio, van a salir ciertos errores, pero lo podría ejecutar hasta esta parte. Vamos a copiarlo, ¿no? Y vamos a colocar este acá. Y si se han dado cuenta, se ha creado, ¿no? Hemos preparado, ya una vez que hemos hecho los cambios, le hemos dicho, ¿sabes qué? Yo quiero que estos archivos, agrégalos para que los podamos subir al servidor, al repositorio remoto. Y luego de que hemos hecho eso, hemos hecho un git commit y se han creado y te dice, ¿sabes qué? Me estás diciendo que estás haciendo los siguientes cambios y lo vas a subir a tu repositorio, el archivo .text y el file.txt, ¿no? Perfecto. Hasta acá llegamos, muchachos. Ahora, vamos a pasarnos a una parte, pero esto lo vamos a ver después con un ejemplo un poco más práctico, ¿ya? Tenemos las ramas, ¿no? Tenemos diferentes formas de crear una rama, ¿ok? Acá yo les estoy poniendo una de ellas. Git checkout menos branch, ¿no? Ese es este menos B, es menos branch. Nombre de la rama, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que puede hacer el otro comando para crear una rama? ¿Alguien me lo puede escribir por el chat? Sí, va. Tenemos dos formas. Podemos crear una rama usando git checkout menos B, nombre de la rama, o podemos usar git branch, nombre de la rama. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Lo vamos a ver ahora, para que lo podamos visualizar. Primero vamos a ver con el otro comando. Nosotros podemos hacer git branch, nombre de la rama. Vamos a poner tester1. Entonces agarró y no me botó ningún error. Y continúo en la rama master. Entonces ustedes dirán, ¿cómo sé que ha creado mi rama? Hay una forma. Ustedes agarran y corren el comando git branch. Y van a darse cuenta ahora que está saliendo su branch o su rama master y el tester1. ¿Perfecto? Cuando ustedes han creado este tester1,
ustedes han creado una rama, una copia de lo que tiene master en esta rama. O sea, en este momento, nuestro master que tenía dos archivos, también lo tiene tester 1. ¿Ok? Ahora vamos a crear con la otra forma. Git checkout, ¿ok? Menos B, y le vamos a llamar tester 2. Y le damos enter. ¿Han visto cuál es la diferencia entre las dos formas? En esta parte nos ha creado una nueva rama, pero también nos mandó a esa nueva rama. Entonces, ahora ya conocen dos formas de poder crear una rama, usando branch y usando checkout. ¿Por qué? Porque el comando checkout es para poder navegar entre diferentes branches. Ok, perfecto. Entonces, ya saben cómo crear una rama de dos maneras, ¿no? Cada una tiene una particularidad. Va a depender muy del gusto personal que ustedes quieran utilizarlo. Particularmente a mí me gusta esto porque me voy de frente a la rama que quiero trabajar, ¿no? Y hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo y ahora vamos a ver cómo funciona este comando merge. No se preocupen. ¿Va? Luego vamos a entrar a una parte un poco importante, que es la resolución de conflictos en Git. Chicos, hasta acá, ¿alguna duda que tengan? Yo sé que este es quizás para los que nunca han conocido esta parte de Git es un poco pesado. Los que ya conocen, chicos, estamos yendo lento para las personas que no conocen, ¿ya? Y yo sé que muchos de ustedes ya han trabajado con Git, pero quizás algo de acá les puede ayudar a que ustedes puedan entender mucho más y puedan aportar algo más a lo que ya conocen. ¿Ok? Entonces, muchachos, ¿alguna consulta que tengan hasta esta parte o todo claro? Va, perfecto. Estamos todo claro. Listo, Carlos, te agradezco. Una de las cosas que va a pasar en algún momento cuando ustedes estén trabajando de manera colaborativa son los conflictos. ¿Y cuándo surge esto? Muchos de los conflictos surgen cuando estamos trabajando sobre una misma rama y estamos cambiando en filas o estamos cambiando un fragmento de código que manejó otra persona. ¿Ok? Quizás esto es una de las cosas más difíciles de Git. Créanme, muchachos, la resolución de los conflictos cuando son demasiados archivos es lo más difícil que pueden hacer en Git. Y ustedes tienen que saber cómo hacerlo. Hay muchas estrategias de poder utilizarlo, pero no se pongan nerviosos cuando en algún momento lo suceda. Traten de hacer un seguimiento de los cambios que ustedes han hecho y de los cambios que tiene la rama donde ustedes van a juntar los cambios, ¿no? Acá. Pero es uno de los temas que más pasa. ¿Por qué es uno de los temas más difíciles que se realiza o de realizar? Porque muy probablemente si no lo hacemos bien, nos podemos bajar los cambios de la otra persona y nosotros chancamos nuestros cambios, porque lo estamos juntando, le estamos diciendo, ¿sabes qué, Git? Acá había un conflicto, pero con este conflicto, con lo que hice ya está solucionado, no pasa nada. Tú ten la confianza de que todo está bien y mándalo al servidor que tú necesites. Git va a confiar en ti porque tú eres el experto y va a subir tus cambios. Y si tú no has tenido cuidado y te has comido una línea, te comiste el nombre de una función, y si no tienes las herramientas necesarias en tu editor o en tu IDE de programación, te va a ocurrir un problema, ¿no? Entonces, es una de las cosas más complicadas a las que todos nos vamos a enfrentar en algún momento. ¿Hay formas de evitarlo? Sí, pero ¿se puede evitar al 100%? No, porque siempre en un trabajo colaborativo va a haber muchas personas quizás que están tocando el mismo archivo y estamos modificando en el mismo rango de líneas de código. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver un poco cómo poder trabajar con esta parte de Git. Ahora, antes de irnos a la parte un poco más práctica, ahí he hecho un pequeño repositorio que les voy a compartir, muchachos.
para que ustedes puedan tener algunas líneas de comando con algunas cosas que los voy a compartir. Pero nosotros podemos jalarnos toda la información de nuestros repositorios remotos. ¿Ok? Y hay muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, este comando git remove add es porque yo ya tengo un repositorio existente, pero necesito pasarlo al proyecto que yo tengo localmente. Entonces, ustedes usan git remove add. Git push es para que ustedes puedan subir sus cambios al repositorio eh, remoto. Y git pull es para que se puedan jalar la información del repositorio remoto a su máquina local. O también podría ser del servidor remoto, del repositorio remoto, a el servidor donde ustedes tengan su proyecto. Entonces, antes de pasarnos a la parte práctica, muchachos, les he dejado unas referencias que me gustaría de que todos ustedes lo revisen. Son dos. Una de ellas es un tutorial de Git que lo trabaja Atlassian, que es de Bitbucket. ¿Ok? Lo voy a copiar y lo voy a abrir para que lo podamos ver. Esto es un poco para que ustedes puedan complementar la información que estamos hablando en estos momentos y quiero que lo revisen. Denle una revisada porque es bastante importante que ustedes conozcan de una manera mucho más extensa cómo funciona Git. ¿Ok? Entonces, nuestros amigos de Atlassian nos han dado un pequeño tutorial que todo el mundo lo puede revisar. Es de código libre. Ustedes es una documentación para que ustedes puedan trabajar. ¿Ok? Entonces, acá les va a decir que es un controlador de versiones. Yo les he dado un pequeño resumen. Ellos nos van a dar desde su punto de vista, ¿no? Desde la terminología de un DevOps, cómo pueden hacer la gestión de su código fuente. ¿Ok? Está un poco lento, ¿no? La importancia de usar las herramientas de código fuente, ventajas de la gestión de código fuente, prácticas recomendadas para la gestión de código fuente, es lo que les decía, hagan confirmaciones a menudo, nunca lo dejen de lado, ¿ok? Luego, acá les va a poner un pequeño tutorial de cómo instalar Git para los clientes de macOS. Bueno, en mi caso creo que me bota macOS por lo que yo uso macOS, es justo lo que yo les estaba hablando. Puedes usarlo también con Homebrew, que es un paquete. Los que usan Linux, chicos, también pueden instalar Homebrew. Y los que usan Windows, los que usan el, el CI Live para la parte de Unix, para Linux, que lo instalan, también pueden usar Brew. ¿Ok? Entonces, este es un pequeño tutorial o información para que ustedes lo puedan revisar. Los que no conozcan qué es una clave SSH, eso les invito a que ustedes puedan revisar esta información, pero les voy a dar un resumen de qué es lo que hacen. Este es una forma de una conexión segura, ¿ok? Normalmente, ustedes han visto que ustedes se conectan si han usado FileZilla, es una forma de poder conectarse por FTP, ¿no? File System Transfer, ¿no? Perdón, File Transfer Protocol, ¿ok? Entonces, pero esta parte es un poco más interesante porque usa el algoritmo RCA. Denle una revisada que no es necesario de que ustedes se centren mucho cómo funciona ese RCA, pero lo que quiero que sepan es que existe una llave privada y una llave pública. Entonces, a través de esa llave pública, ustedes se van a conectar a los servidores remotos o a su repositorio que ustedes tienen que hacer. Ahora hay otras formas de conectarse, ¿ok? Una de las cosas importantes, y acá tienen también otro resumen de lo que es algunos comandos que podemos ver de Git, ¿no? No vamos a verlo todos, muchachos, porque es harto, pero vamos a usar los más usuales, lo que siempre van a estar usando en su día a día, pero hay una infinidad de comandos, ¿ok? Ahora, chicos, así como hemos hablado la clase pasada de buenas prácticas, también existen las buenas prácticas de desarrollo para Git. Y una de ellas, que me gustaría que ustedes revisen e investiguen, es Git Flow. Ahora, como Git Flow, existen muchas formas o derivados de ese tipo de flujo de trabajo.
Eso lo hacen según el tipo de proyecto o cómo maneja la empresa. Pero si ustedes quieren saber sobre las buenas prácticas en Git, revisen lo que es Gitflow, por favor. Y aparte de eso, para los que son nuevos, les he colocado otra documentación más que es de GitHub, porque me parece que es la mejor que he encontrado. Acá pueden usar ustedes para Mac, Windows o Linux, pero acá les van a enseñar cómo generar su llave pública y privada. Esto es importante para que puedan ustedes realizar la conexión a su repositorio remoto o a su servidor que esté trabajando. Siempre les van a pedir su generación de llave privada. Increíblemente uno piensa que solamente lo usa para Git, no, es también para conexiones seguras a los servidores. Entonces, vamos a irnos un poco a la práctica, muchachos. Y me gustaría que ustedes también, si desean, puedan colaborar un poco más con esta parte y las dudas que tengan, las podamos ir viendo. Les voy a mostrar algo. Yo me he creado un repositorio que se los voy a compartir por este chat. Esto lo estoy dejando público para que ustedes lo puedan revisar. En un momento, por favor. Acá lo copio. Acá se los mando. Este es un repositorio que yo le he creado hace un par de horas para que ustedes podamos ver algunos ejemplos de manera práctica, pero les he dejado una pequeña lista en su README de los comandos que estamos usando o de lo que ustedes van a usar. Es un pequeño ejemplo. Obviamente son los comandos base. Ustedes documentense cómo funciona. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo funcionan actualmente estos comandos, ¿va? Para que lo podamos ver en vivo. Pero les he dado ahí unos pequeños, ¿no? Con alguna descripción corta, pero es necesario que ustedes lo puedan repasar. Lo más común es que puedan ver, siempre hay comandos mucho más comunes que otros, ¿ok? Pero en algún momento alguno de ellos lo van a necesitar. Entonces, vamos a pasarnos a este repositorio que he creado y lo he hecho con un HTML. No quería ahondar mucho en temas de lenguajes de programación. Vamos a tomar un ejemplo sencillo con un lenguaje sencillo, ¿no? Y lo primero que quiero preguntarles, chicos, esto lo he hecho adrede. ¿Qué creen que esté faltando en este tipo de archivos? Por ejemplo, un repositorio normal tiene como base siempre el punto README. Este readme.md, chicos, es importante que ustedes siempre lo coloquen en sus repositorios, en sus proyectos. Acá yo lo estoy usando como un pequeño ejemplo, describiendo algunas líneas de comando de cómo utilizar el proyecto, ¿no? Por ejemplo, les dije que había una forma de poder cambiar esa rama master a main, es usando git branch menos m mayúscula, main, y ese master se convierte en main. Y también les comenté de que hay una manera de no solamente jalarnos el clonar, sino que si ya tenemos el proyecto iniciado en su computadora, es la primera vez que ustedes están haciendo, primero crearon el proyecto y luego crean el repositorio en Bitbucket, en GitHub, en GitLab, ustedes lo alinean ese proyecto y le dicen, ¿sabes qué? Después de dar el git init, le dan el git remote at origin, el nombre de la ruta de su repositorio. Y en ese momento ustedes lo van a ligar. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de esa parte para que podamos estar en sincronía. Entonces, acá les he dejado un pequeño ejemplo para que ustedes lo puedan revisar, chicos. Los invito a darle una revisada y lo puedan trabajar. Y ustedes puedan hacer sus propios ejemplos de esta parte. Entonces, vamos a entrar a la parte de comandos de Git. Lo he llamado así. Ah, caramba, dame un momento, se me cruzó acá. Caramba. A ver. Esperen un momento, chicos. Se me lagió. Voy a entrar a otra terminal para que lo podamos ver. Ok, en lo que se me... Ok, ya está, ya revivió. Ok, entré a comandos Git. Como se pueden dar cuenta, vamos a ver
todas las ramas que he creado. He creado unas ramas para que podamos hacer algunos ejemplos y podamos ver los casos reales, ¿ok? He creado una rama main, una rama de staging, una rama de desarrollar, ¿ok? Entonces, denme un momento. Vamos a ver lo siguiente. Esto de acá lo vamos a abrir con el editor, que lo tengo abierto. No hagan caso omiso, sino que para poder visualizar de manera más rápida, lo que hice fue instalar un plugin para poder ver o visualizar los puntos README, porque no quería estar haciendo un push a cada rato y de manera local ustedes lo pueden ver. ¿Ok? Eso lo instalé en el Visual Studio Code. Entonces, nosotros tenemos una estructura, muchachos, de un index.html que tiene una estructura muy sencilla, que llama a sus archivos de CSS y JS, ¿no? Y hemos creado un archivo README con algunos comandos de Git para que ustedes lo puedan revisar en su tiempo libre. Y aparte de eso, muchachos, les estaba comentando, ¿para qué sirve un punto README? Cuando ustedes usan un framework, muchas veces en ese archivo .readme viene lo que es el framework, sus páginas, su documentación, viene cosas más. Pero eso no es importante para nosotros. Pero lo que es importante para nosotros es poder saber qué versión del framework estoy usando. Es importante saber que si son librerías un poco especiales, qué librerías he instalado, cómo los he instalado, cómo levanto el proyecto. Entonces, es necesario que ustedes acá describan al usuario todo lo necesario para que cuando alguien clone el proyecto lo pueda levantar, lo pueda inicializar. Eso es importante, muchachos. Eso nunca se olviden de usar en su punto README. ¿Ok? Porque ha pasado de que existen proyectos muy antiguos, con framework muy antiguos, que actualmente ya no tienen soporte como, no sé, vamos a llamar, mm, ahorita me acuerdo de que a veces en mi tiempo existía bueno, aún existe un framework llamado CodeIgniter, ¿ya? Con el que hacíamos algunas paginitas web rápidas. Pero eran con algunas versiones y teníamos que jalarnos de algunos lugares, porque antes no existía lo que era Composer, o sea, el Composer nace a través del NPM de Node, hacen lo mismo para PHP, o para que puedan gestionar todos los paquetes, pero antes tenías que bajarte todos los archivos. Entonces, te mandaban la ruta de donde tenías que descargártelo, porque podían existir en el proyecto de diferentes usuarios, y algunos tenían código malicioso. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes en su README puedan poner toda la información necesaria que sus usuarios necesitan o sus desarrolladores o sus compañeros de equipo necesiten para que ustedes puedan inicializar el proyecto. ¿Ok? Les estaba diciendo que acá falta algo importante. Normalmente, acá debería existir un archivo llamado .gitignore. ¿Por qué es necesario subir el .gitignore? Porque muchas veces nosotros podemos agarrar y comenzar a colocar recursos de prueba que no necesitamos subirlo en el servidor porque son recursos dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes hacen una funcionalidad de subir archivos. Esa funcionalidad de subir archivos, ustedes lo colocan en una carpeta image, ¿ok? Pero esos archivos que ustedes han subido cuando estaban probando sus proyectos es básicamente de sus pruebas. Y eso no necesita estar en el repositorio porque pueden ser imágenes muy pesadas, imágenes que, digamos, a veces suben imágenes inapropiadas, ¿va? En forma de hacer una broma o suben imágenes familiares o cualquier tipo de archivo. Y a veces cuando estamos probando, colocamos lo primero que tenemos en nuestras máquinas. Eso no lo necesitamos versionar. ¿Por qué? Porque el propio proyecto en el servidor lo va a realizar. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, muchachos, vamos a entrar ahorita al repositorio. Yo he creado 3 branches. Acá es main, que es la rama por defecto. Acá les estoy mostrando la interfaz de GitHub. ¿Ok? Ustedes podrían usar Bitbucket.
la interfaz y la forma de verlo también cambia mucho. Y también sucede lo mismo con GitLab. Pero yo quiero agarrar y decir, ¿qué es lo que tiene main? Y main me bota que tiene este ajuste. Ahora, yo entré por esta parte, ¿ok? Pero ustedes podrían revisar desde acá también. Entonces, cada uno, y acá te dice, ¿no? Este branch está 2 commit por debajo, ¿ok? Y acá se dan cuenta que acá dice que reemplacé todo, y acá era mayor, mayor, y lo reemplacé por esta parte, por corchete, corchete. Y tienen la rama de staging, que tiene los cambios, ¿va? Ustedes pueden ver todo el historial de commit que hemos hecho, ¿ok? Tanto en cada una de las ramas de staging, de desarrollo. Si se dan cuenta, cada uno tiene algo diferente. O la de main. Ustedes están viendo acá, muchachos, que tienen un código. Este código de acá es el commit que ustedes han hecho. Cuando ustedes hacen un commit, genera un nombre que es como un MD5, pero tiene dos nombres. Uno que es un nombre corto y también tiene un nombre largo. Entonces, vamos a ver un poco de comandos de Git. Estoy en la rama main y quiero saber todos los commits que hice. Ustedes pueden usar el comando git log. ¿Recuerdan que les dije que existe dos nombres? Ustedes están viendo que acá tiene 7C4968B2, es un nombre súper largo. Pero ustedes están viendo acá en Git que tiene un nombre súper corto, ¿no? ¿Cómo podemos ver este nombre súper corto, Jorge? ¿Cómo funciona esa cosa rara, no? Ustedes pueden agarrar y poner git log menos online, perdón, one line. Y acá les va a mandar el nombre corto y reducido de sus commits. ¿Ok? Ahora, ustedes me dicen, Jorge, ¿pero para qué sirve eso? Vamos a verlo. Tenemos dos. Este commit con este nombre largo, que es de la línea base, o este con el nombre corto. Los voy a poner a consideración, muchachos. ¿Cuál quieren usar? ¿El nombre largo o el nombre corto en este momento para la prueba que vamos a realizar? El corto. Gustavo nos dice el corto. Muy bien, Gustavo. Entonces, vamos a agarrar y nos vamos a copiar el código corto. Y si ustedes se dan cuenta, dice línea base. Y agarramos y hacemos algo. Nos vamos a cambiar a ese commit. Ese commit se encuentra tanto localmente como en remoto. Y vamos a hacer esto. Git checkout, ¿ya? Y le vamos a poner y le vamos a pegar el nombre corto. Y nos pasamos a esa rama. Si se dan cuenta, ahora me encuentro en esta rama temporal. Y tú me dices, Jorge, ¿pero qué tiene? Vamos a ver qué tiene. Si nosotros le damos git status, nos va a decir que no hay nada. Ah, no, perdón. Tenemos una rama, ¿no? Que no tiene ningún commit. Vamos a poner un ls. Solamente tenemos el readme, el CSS, los mismos archivos. No pasa nada, Jorge. ¿Qué me estás engañando? ¿Qué es lo que ha pasado en esta sección? Vamos a ver, muchachos. ¿Qué es lo que hemos subido cuando estábamos en la línea base? Si se dan cuenta, si ustedes están usando su editor de Visual Studio Code, acá también les va a colocar el nombre de su rama. Acá. Entonces se van a dar cuenta que el archivo README que tenemos solamente tiene estas líneas. ¿Por qué? Porque cuando yo inicialicé el proyecto, solamente coloqué esas líneas. Y ustedes se darán cuenta que hay algo raro, ¿no? Porque ustedes han visto contracomilla, bash y cosas raras para que se pueda colorear. Nosotros agarramos, usamos el Open Preview y se ve de esta manera, ¿no? Entonces, esta fue mi primera versión de mi línea base. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es la ventaja de Git. Ustedes pueden cambiarse a una versión que hayan comiteado y de esa versión comiteada generar una nueva rama para que puedan seguir trabajando, para poder recuperar alguna funcionalidad que hicieron en algún momento. Vamos a regresarnos
a nuestra rama original, git checkout main, y ahora tenemos todo lo que teníamos anteriormente. ¿Ok? Entonces, ahora, Jorge, este es el git log, pero ¿cómo puedo saber qué cambios he hecho en mi archivo? ¿No? Quiero saber los cambios con los que he estado trabajando y qué es lo que está pasando. Vamos a hacer como que un pequeño ejemplo y vamos a decir, vamos a copiar líneas, ¿ya? Porque para no estar escribiendo mucho, porque nos quedan unos minutos adicionales y vamos a copiarnos unas líneas varias veces. ¿Ok? Vamos a copiarnos estas líneas varias veces y le vamos a guardar. Entonces, ¿qué les había explicado antes? Antes de que ustedes den un git add, muchachos, es importante de que ustedes siempre den un git status. Y se van a dar cuenta que acá dice que hemos modificado el archivo index.html. Ahora, ustedes dicen, Jorge, pero ¿qué cambios he hecho en ese archivo? O sea, ¿cómo sé qué cambios he estado realizando con lo que tenía? No me acuerdo. O sea, pasó horas. Hay una forma de hacerlo. Ustedes van a dar, antes de usar un commit, o sea, antes de dar un git add, ustedes van a hacer un git diff. Y en este git diff, ustedes van a ver con una rayita en color verde en este caso, que yo le configuro así, con el símbolo de más, que dicen que son líneas que hemos agregado. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si agarro, elimino esta línea y le doy un enter? Si se dan cuenta, el propio editor te está ayudando, te dice, oye, acá tienes algo raro, ¿no? ¿No? Entonces, para que lo puedan visualizar también. Entonces, otra vez le damos git diff. Y ahora nos sale algo. Que adicioné un espacio y borré algo, a diferencia de lo que teníamos acá. ¿Ok? Ahora, Jorge, quiero saber cómo puedo ver qué es lo que tiene este main con lo que tiene la rama de develop. Vuelvo a usar git diff. Git diff, ok, y acá vamos a poner main y vamos a colocarle la rama de desarrollo. Y acá nos dice, ahora, acá están viendo algo interesante porque solamente nos está mostrando los cambios que hemos comiteado, o sea, lo que tenemos, no los cambios que tenemos en local sin hacer el git, el add y sin subir el repositorio. Ok, pero nos está dando una comparativa de lo que nosotros hemos hecho anteriormente. Ahora, vamos a querer, y acá he hecho un pequeño ejemplo. En algún momento la clase pasada hablaron sobre un pull request, los que ya conocían, y han generado un pequeño error. A ver, si no me equivoco, vamos a usar la rama de desarrollo. No, esta rama de staging. Va. Acá nos dice algo interesante, muchachos. No puedo hacer un merge automáticamente. Es necesario de que ustedes puedan ver siempre lo que les indica su gestor, tanto Git, Bitbucket, GitHub, GitLab o el que estén usando. ¿Ok? Vamos a hacer algo bonito porque estamos acá. Voy a deshacer este error, o sea, estos cambios que hice para deshacerlo. Como aún no lo he comiteado, le doy git checkout, punto. Si le doy un git status, van a darse cuenta de que no he hecho ningún tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, lo que yo quise hacer es, quiero pasar todos los cambios que hice en staging, en esta rama de staging, a la rama main. Pero me dice que no puedo porque tengo un conflicto. Entonces, cada vez que les pase eso, muchachos, ustedes tienen que hacer el siguiente proceso. Este es importante. Están en su rama main, pero ustedes, si están trabajando en equipo, no saben si otra persona ha subido cambios a esa rama. Y si ya lo está, en el servidor remoto. Por lo tanto, lo primero que ustedes tienen que hacer es un git pull origin main. Les va a pedir su llave, su contraseña de su llave pública. Y en este caso nos dice que todo lo tenemos actualizado. No hubo ningún cambio en el repositorio remoto que tengamos que traernos al servidor local. Entonces,
Lo que tienen que hacer es, se pasan a la rama, porque podrían estar trabajando ustedes en la rama de develop, tienen que primero pasarse a la rama de main, ¿ok? Luego se jalan los cambios con el git pull de los cambios del servidor remoto al local, y luego de hacer eso, de nuevo se pasan a la rama, perdón, a la rama de staging. Entonces, ¿recuerdan el comando que les dije? Git checkout. Git checkout, staging. ¿Ok? Y ahora tú dices, Jorge, ¿cómo me jalo los cambios de main a mi rama de staging? Simple, chicos. Agarran y usan el comando merge. Les dije que el comando merge es para poder unir los cambios de diferentes ramas. Entonces agarran ustedes y dicen git merge, pero acá no van a colocar la rama de staging, porque ustedes ya se encuentran en la rama de staging. Ustedes quieren hacer que staging tenga los cambios de main. Por lo tanto, ponen git merge main. Y sucedió lo que les comenté. Eso lo he hecho a propósito, muchachos, para que podamos emular el conflicto, ¿ok? Si no, no hubiera forma de cómo revisarlo. Hay dos formas de saber que ustedes tienen un conflicto. Se van a dar cuenta que cuando hagan este comando, les va a salir acá conflict, content, merge conflict en index.html. Sucede a veces que si es un proyecto muy grande y ustedes han cambiado 5 archivos, puede que en los 5 archivos tengan ese conflicto. Y les va a salir acá los 5 conflictos, conflicto en tal archivo, conflicto en tal archivo, conflicto en tal archivo. Luego ustedes agarran y si le dan git status, se van a dar cuenta de que tienen que modificar el index, ¿no? Ahora vamos a irnos al index. Vamos a irnos a esta parte. Y acá tenemos algo súper raro. Acá, bueno, por lo que yo programa, yo lo tengo de esta manera para que lo pueda visualizar, porque me gusta un poco interactuar con los colores. Pero acá tenemos dos cambios. Este, current change y lo que tenía. Entonces, acá va a suceder dos cosas, muchachos. Puede que lo que tenga main, debo continuarlo. O sea, yo debo colocarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue de que yo quiero que este texto que era KDP, ¿no? Esta es una página HTML simple, yo lo cambié por este texto. Por lo tanto, yo quiero que persista mi texto, que se quite el texto anterior, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Vamos a hacerlo de manera manual. ¿Qué es lo que pasa? Dice, esto es lo que había y esto es lo que tú hiciste, ¿no? Rama staging, este es tuyo. Rama main, este es lo que tú tenías. Acá. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Elimino esto, elimino este head, ¿no? Elimino este main. Lo guardo. Entonces, de esa manera quedó como debe quedar. Ahora, no. Y yo quiero que los dos textos queden. Simplemente elimino esto, ¿no? Y lo dejo así. Entonces, esta es la parte que ustedes tienen que revisar. Ahora, obviamente, sus editores, si ustedes instalan sus plugins que tienen, les va a ayudar mucho a poder comparar esto, ¿no? Donde les va a mostrar los cambios que tenía cada una de las versiones. ¿Ok, muchachos? Entonces, lo importante, o si quieren, pueden hacer también aceptar los dos cambios, ¿no? Ya lo hace de por sí. Lo que hemos hecho manualmente, lo hacen de por sí. O quiero que se quede solamente con lo que tenía el main, ¿no? O quiero que se queden los dos cambios. Entonces, eso ya es como una ayuda de sus editores. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer que se quede el cambio actual, perdón, este cambio, lo guardamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora agarro y digo, me voy a mi terminal, le doy git status, le doy un git add, como solamente quiero que, vamos a decir que quiero que se suba este index, voy a hacer que sea con index HTML,
¿no? Si se dan cuenta, ahora cuando le doy git status, voy a tener los tres que lo tenía en cola, ¿va? Y le doy un git commit -m, que es de mensaje, y le digo eh, solución de conflictos. Le doy enter. Si se dan cuenta, Staging ha vuelto a crear un comandito 7546C. Ese es de su commit, chicos, el nombre corto. Y luego de eso lo subo a mi repositorio remoto. Git push, origin, ya, Staging. Coloco mi llave pública y se sube. Ahora nos vamos a ir a esta parte de Git, le vamos a actualizar. Ahora nos dice que sí podemos pasar nuestros cambios, o sea, crear un pull request a nuestra rama main. Normalmente, chicos, cuando ustedes creen un pull request, acá viene el asunto. Ustedes pueden poner, depende, esto va a ser mucho de la empresa donde estén trabajando. Algunos les van a pedir que coloquen el número del ticket o de la incidencia, no sé, pues con numeral, algo así, numeral 1, algo, o un sufijo, ¿no? Digamos, fix, el número del ticket, así. Y dos puntos, se ajustó el párrafo, ¿no? Y en la descripción ponen una descripción de lo que han programado. Y si tienen líneas de comandos que correr, le colocan esa línea de comandos para que la persona que vaya a hacer la revisión sepa qué ejecutar. Y acá vamos a ponerle demo. Y creo el pull request. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes vean esta sección de acá, ustedes están viendo de que acá se han puesto mi testing conflictos, que lo había llamado, mis dos commits y mi solución de conflictos. Voy a ver el árbol de commits. Acá está lo que yo hice, ¿no? Está lo que yo estuve viendo. ¿Qué tienes acá? Ese es lo que agarré, segundo elemento, ¿no? Solución de conflictos, ¿no? Agarré, me bajé solución de elementos y dejé el párrafo y me quedé con los estos. Por ejemplo, ahí lo hice al revés, ¿no? En vez de ponerle esto. Entonces, esas son las cosas que hay que darle una revisada, muchachos, ¿ok? Ese tipo de situaciones pasa. ¿Por qué? Por lo que hemos estado conversando y se me pasó el cambio que había hecho hace unas horas para poder generarlo. Entonces, luego de ese, ustedes pueden ver los archivos cambiados, que en este caso ninguno nos sale. ¿Ok? Y le ponen acá merge pull request. Y se ajustó. ¿Qué es lo que pasa? Ahora los cambios que tenía Stegi lo pasé al main. Pero si yo me voy a mi rama de main, no tengo los cambios que hice. Vamos a verlo, ¿no? Bueno, acá coincide el texto porque es lo que estábamos generando, pero el otro tenía acá segundo párrafo, por ejemplo, ¿no? No lo tiene. Y es porque primero tengo que hacer un git pull origin main. Me estoy jalando los cambios del repositorio remoto al local. Y acá les va a decir todos los que nos hemos jalado. Chicos, yo sé que esta sesión ha sido quizás un poco pesadita, un poco confusa para algunos. Les invito a poder leer la documentación. Les agradezco mucho su tiempo de poder estar acá conmigo y poder aprender un poquito más de Git. Y le doy pase a Melissa para el cierre.